Pues seguramente mucha gente me tiene ubicada y encuadrada en exclusiva en el ejercicio de la medicina estética, porque además mi logo es estética médica y me encuadra bastante. Sin embargo, yo a título personal he ido avanzando, y muchos de los que me conocéis más de primera mano sabéis que es así, en el estudio de la medicina del control del envejecimiento. Por mi propio interés, por mi propia salud, he intentado formarme en algo que además me encanta. En la medida de lo que puedo, procuro revertir en el ejercicio de mi día a día. Y aprovecho para adelantaros que, queriendo avanzar en esto, yo no puedo diversificarme en exceso. A partir de ya y desde hace unos meses está colaborando conmigo otra profesional que espero que en adelante pueda yo ir delegando el avance de este tipo de medicina. Está absolutamente formada desde que yo sepa los últimos 5 o 6 años, cuando no más. Es psicóloga clínica, apasionada del mismo tema que yo, y podemos avanzar de la mano, con lo cual sí que espero poder en adelante contar con hacer mejor oferta y ayuda asistencial desde nuestra clínica, que Irene, y la tenéis ahí sentada en primera fila. Entonces yo sí voy a intentar transmitiros la importancia de cómo nos tenemos que comunicar con nosotros mismos, con nuestro entorno, porque influye directamente en el ADN. Siempre hemos escuchado que deberemos de sentir, y la mayoría de nosotros pensamos que la dificultad de lo que me pasa, como que yo no tengo que hacer, no puedo intervenir en mi día a día, en lo que me va pasando en mi cotidianidad. Y sí podemos, lo tenemos en nuestra mano, lo tendríamos en nuestras emociones, y más controlable de lo que nos podemos hacer idea. Espero ser capaz de haceros ver que incluso en un vídeo, que espero que tengamos rato de ver al final de la charla, la solicitud la hice a los conocidos y he contado con 6 vídeos que nos van a mostrar la diferencia de cómo hemos conseguido respuesta a las emociones básicas, que son de amor y odio. Empiezo a desarrollar un poquito el que efectivamente las emociones cambian nuestro ADN. Mirad, empiezo en esto enlazando con un poquito la charla que planteamos el año pasado en cuanto a la dificultad, y he tenido ocasión de verlo con las personas que han pasado por la consulta desde que planteé el tema, y me decían, bueno, todo el mundo nos dice que las emociones las podemos mover, pero eso lo que a mí me va pasando es lo que me va pasando y ya. La primera fase de la mayoría de las cosas, cuando las modificamos, es ridiculizar en una primera opinión. Se habla del efecto Schopenhauer. Lo segundo que se hace es recibir una violenta oposición. Y el tercer lugar pues se da por evidente. Eso nos ha ido pasando en el transcurso de la historia y hemos ido afrontando los cambios pues desde el enfrentamiento en muchas ocasiones. Mirad, fue en el siglo XIX cuando se describió el ADN. Aproximadamente a mitad del siglo XX describieron los cromosomas, y prácticamente entre el 75-79 ya se pudo leer, se vieron los primeros genes humanos y se pudo secuenciar el ADN. En 1942 el doctor Conrad, que fue un biólogo, paleontólogo, filósofo, acuñó el término epigenética.
Hay alguna película que ya referencié también en la conferencia del año pasado a propósito del enfrentamiento que supuso cuando empezaron a hablarse en los términos de la epigenética, de que podíamos modificar nuestros genes con nuestras conductas. Él llegó a documentar que las proteínas que también heredamos actúan sobre el genoma. Mirar el enredo que representa lo que serían las hebras del ADN. Las bolitas rojas, no puedo señalizarlas en este ordenador, pero las bolitas rojas que veis enredadas en la hebra, señálalo tú, serían las histonas que reciben información que no codifica proteínas. Es decir, nosotros tenemos un color del pelo, un color de uñas, un color de unas proteínas que no puedo cambiar, pero sí tengo otras herencias que puedo modular y que puedo cambiar. Es decir, mi epigenoma guarda información. Si yo he aprendido a fumar, a comer, a tal, le chismorrean porque la hebra del ADN se enrolla alrededor de estas bolitas y se guardan esas dos informaciones, tanto la información de las proteínas con lo que codifica nuestra biología, como con determinada información que nos han pasado nuestros antecesores que aprendieron determinadas cosas. Estos dos doctores en la Universidad de McGill hicieron un estudio y empezaron a sentar las bases de lo que ya habían avanzado en el 42 el doctor Conrad a propósito de la información de lo que sería la epigenética, y sienta las bases de lo que ahora mismo seguramente habéis escuchado la mayoría, habla de la biodescodificación. Hicieron un estudio en niños que habían nacido prematuros, que habían recibido maltrato o poco afecto de la madre, y esos niños habían desarrollado un hipocampo. El hipocampo es una parte de nuestro cerebro que tiene que ver con la memoria y con incluso el propio envejecimiento. Lo que vieron, mirar, esta primera parte, la pena, lo siento que no puedo señalaros, estas bolitas negras que se pegan en el ADN vienen a ser la metilación. Es como una zona que se pega en el ADN y que impide que se lea. Lo que vieron en estos niños que no habían tenido afecto de la madre es que habían metilado, como si hubieran apagado la expresión de algunos genes y no se podían leer. Imaginaros que lleváis un tatuaje en un brazo y lo que llevo en la manga puesta encima del brazo, con lo cual no voy a ver el tatuaje, va a seguir estando, pero no lo puedo ver. Viene a ser algo así, o sea, en la expresión metilaban la base, de manera que lo que vieron es que el amor y el afecto de la madre había sustentado el desarrollo del hipocampo. Esto viene a pasar igual. Mirad, las bolitas amarillas que veis a la parte de arriba sería lo que pasa en algunas herencias, y la metilación, las bolitas naranjas que se ven en la parte de abajo, serían las que, digamos, apagarían el no poder leerse esa parte de la expresión de determinados genes. De manera que ya está bastante consensuado que efectivamente existen patrones inconscientes de conducta, que tenemos una herencia genética de esos patrones que sí podemos cambiar. Yo no me puedo cambiar el color del pelo, ni el color de la piel, ni el color de las... No puedo cambiar cierta parte biológica de las proteínas, pero sí una parte importante de la herencia. Fue aproximadamente en el año 2000 cuando terminaron de escribir, digamos, lo que llamaron el libro de la vida. Y fijaros que fueron como unos 3.000 millones de complicados eslabones que, dependiendo de cómo se combinaran, hacían que se leyera. Imaginaros lo que supone que con las letras de nuestro abecedario seamos capaces de hacer combinaciones de manera que tengamos un lenguaje riquísimo, con frases que todos somos capaces de entender en nuestro idioma, y que cualquiera de los que estáis aquí seáis capaces de interpretar con una combinación concreta de determinadas letras lo que yo quiero deciros, y estáis haciendo una comprensión de ese lenguaje. Vuelvo a ese enredo de diapositiva para que volvamos a repasar que las bolitas enredadas en el ADN se van enroscando, terminan formando los cromosomas, y de todo esto
el resumen fue que encontraron en ese libro de la vida, cuando desarrollaron y vieron el código genético, que solamente el 10% era lo que habían descubierto. Un 90% de la biología, de todo lo que tenemos almacenado en el código genético, no saben para lo que vale. ¿Qué pasa? Que hubo un grupo de científicos rusos que decidieron razonablemente empezar a indagar qué pasaba. No podía ser tan estúpida nuestra biología como para que un 90% de nuestro ADN se hubiera quedado inservible y que estuviera por gusto para nada. De manera que desarrollaron un grupo en el que contribuyeron biólogos cuánticos, físicos, lingüistas, y en el Instituto de Ciencias hicieron muchísimos trabajos. Hay un libro que es publicado, que de momento solo está publicado en alemán, y lo que os acababa de adelantaros. Resulta que con las 4 únicas bases que tenemos en nuestra biología, que son adenina, timina, citosina y guanina, 4 letras, la combinación de todas esas letras puede conseguir que nuestro ADN interprete qué tiene que replicar. ¿Qué concluyeron? Que el ADN utiliza patrones lingüísticos. Y ahora, en esta frase que casi os voy a leer así, y después desarrollaremos y veremos por qué, lo que explican es que a través de una señal láser y de sus campos electroacústicos solitónicos, ahora os diré lo que es, el gen lee y entiende textos de manera parecida al pensamiento, lo que acabo de deciros. Con nuestro idioma, con una combinación concreta de letras, todos podemos entender en nuestro idioma lo que está diciéndonos cualquiera de los que están interviniendo en una comunicación con nosotros. El solitón del ADN, y ahora os diré lo que es una onda que tiene 2 capacidades o 2 memorias conectadas a la memoria. Una capacidad recuerda la energía periódicamente. Esto ya ha sido imposible de desarrollarlo, pero lo de los cristales líquidos espero poder desarrollarlo algún día, del ADN dentro de la estructura del cromosoma, serían una estructura como los cristales líquidos de las televisiones que utilizamos, ¿vale? Y la segunda, el ADN tiene la capacidad de replicar un organismo completo. El ejemplo, por ejemplo, de una lagartija que pierde el rabo y pueden reproducirse la cola entera de lo que se ha perdido. Esa memoria está en el ADN. Y ahora vamos a ver lo del solitón que es. Resulta que en el siglo XIX este señor, John Scott, observando en unos canales de muy poquita profundidad de agua, al arrastrarse un carruaje por 2 caballos, observó que se generaba una onda de agua cuando se paraba, que producía una ola, que mantenía la frecuencia, mantenía la energía y que no se perdía. Y la llamó onda solitónica o solitón. Y en el 2002, en esta revista, se habla del ADN y las ondas solitónicas. Si veis la representación de muchas ondas con rayitas negras, son ondas de diferentes frecuencias, capaces de trasladarse sin perder energía y conservando su estructura, aun cuando choquen con un semejante. Y si ahora lo trasladamos a lo que sería nuestra biología, todos sabemos o podemos imaginar, y seguramente habremos visto representaciones de un electrocardiograma, de un electroencefalograma, e incluso de algunos de vosotros seguramente de un electromiograma. Existen solitones en el cuerpo y todos podemos comprender bien que la neuroactividad cerebral lo que utiliza son ondas eléctricas. Mirar, es un pulso, se transmitiría por pulsos eléctricos, y los pulsos eléctricos utilizan determinadas frecuencias de solitones. Fijaros que ya comentamos también el año pasado que dependiendo de si estamos despiertos, si estamos dormidos, si estamos en meditación, si estamos en ensoñación, tenemos un tipo de onda u otra. Y aquí os adelanto, en ondas Z, que son las ondas en las que estaríamos meditando, los niños casi siempre, prácticamente hasta los 7 años,
tienen una actividad cerebral muy continuamente en ondas Z. Ahí estaríamos como grabando casi todo el tiempo. Imaginaros la de veces que les repetimos a los niños determinadas conductas, o esto no puede, o esto no haga, con la mejor pretensión de que ellos aprendan, pero estamos queriendo y grabando determinada información continua y permanentemente en base a lo que decimos, cómo lo decimos, en qué tono lo decimos. Estas ondas solitónicas no solamente las vamos a poder trasladar a la electrofisiología del funcionamiento de nuestros órganos, sino a nuestra propia genética. El sistema genético de los organismos, no solo el nuestro, sino de los organismos vivos, opera a nivel de onda solitónica y es capaz de transferir datos a través de las ondas electromagnéticas y acústicas en forma de solitones. Lo que hablan los científicos rusos del grupo de estudio es que realmente lo que tendríamos que conseguir es encontrar la frecuencia en la que la onda podríamos modularla y estaríamos realmente hablando de una genética de ondas. Podríamos llegar a tener terapias en las que moduláramos determinadas frecuencias. Armonizando las palabras, es decir, los sonidos que emitimos, podríamos influir en el ADN. Realmente el ADN, lo que hablan en el grupo de científicos rusos, que lo que desarrollamos nosotros, que llevamos millones de años y no en un lenguaje como el que conocemos ahora, es que realmente el ADN es anterior y la frecuencia ya existía en el ADN, ya sabía leer determinada frecuencia, ya sabía copiar, ya sabía replicar, y que lo que realmente hemos reproducido en nuestro lenguaje es esa misma copia de cómo funciona la onda a nivel genético. El sistema cromosómico actuaría como un aparato de recepción y de transmisión de textos genéticos mediante microchip electrobiológicos. Ahora que hemos desarrollado los ordenadores, seguramente nos cuesta menos trabajo a la mayoría entender. Nos resulta muy poco comprensible que nosotros a día de hoy cojamos un pincho, lo pongamos pero nadie se lo cuestiona. Ponemos el pincho, le damos a Enter y grabamos encima. Y no nos cuestionamos que realmente la historia es bastante complicada. Hasta dónde hemos llegado a desarrollar los ordenadores, ya que todos llevemos móviles, ya que seamos capaces de poner la televisión y escuchar un sonido, que es lo que hemos grabado, y una onda electromagnética, tanto de imagen como de sonido, y estamos entendiendo y viendo lo que solamente ha sido una transmisión de un impulso en forma de onda, que para eso seguro mi compañero va a desarrollar bastante mejor el concepto. Lo que nosotros podríamos llegar a poder funcionar cuando encontráramos determinadas frecuencias sería poder modular el ADN. De hecho, los científicos rusos llegaron a reparar ADN dañado por el rayos X y llegaron, que esto casi da miedo, a conseguir grabar la frecuencia de determinada, creo que lo hicieron en ranas, y consiguieron que se reprodujera una salamandra. Quiero decir que podríamos reparar con frecuencia determinada genética y determinados daños. El ADN se puede afectar tanto para bueno como para malo, hasta el punto de que podemos modularlo con la palabra. La palabra emite una determinada frecuencia. Saltando a otra perspectiva que viene a enlazarse con este premio Nobel, el señor Albert Sens, que la verdad es que la frase es bastante sencilla. Investigar es ver todo lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Realmente él entiende y habla de que somos un sistema eléctrico, que no somos solo materia, que la materia necesita la energía, sino realmente la célula se desmaterializaría. Estaríamos conectados en ese sistema eléctrico con una carga que sería la energía del Sol. Y lo que estaríamos es almacenando energía y luz. Y esto viene de la mano a lo que nos dice este profesor de física de la Universidad de Alemania, de Marburgo, el doctor Popp,
que habla de que el ADN realmente es una unidad de almacenamiento y de emisión biofotónica. Mirar, un compañero de POP de la universidad, el doctor Werner Ruth, lo que hizo para investigar fue, con un aparato sofisticado que podía medir la luz de una luciérnaga a 10 kilómetros de distancia, medir la emisión de luz de la célula. Lo primero que le cuestionaron es si realmente la luz era lo que almacenaba la célula o era por la propia termodinámica celular y la propia temperatura de la célula. Y lo que Pop ha podido refutar realmente es que, en efecto, sí que hay una cantidad muchísimo mayor de almacenamiento y ha podido contrastar que efectivamente el almacén de luz es, lo que Bernard Ruth denominó biofotones fue a lo que consiguió demostrar del almacén de luz, y hablaron de terapia biofotónica y de la carga, digamos, como podemos hacer con una pila que vamos haciendo todos en nuestras propias células. Como muchas veces me ha explicado mi amigo el doctor Mayo, nuestras células son mini pilas que necesitan una carga pequeñita, y ese almacén de cada una de esas mini pilas nos lleva a cargar nuestra propia energía vital. Esta forma de carga y de funcionamiento realmente serían millones de minúsculos láseres biológicos. Y cuando hablan de láseres realmente habla del concepto de coherencia. Eso igualmente me lo ha explicado en alguna ocasión el doctor Mayo. La emisión de una luz coherente estaría en una determinada, pues como si habláramos, todo está en el espectro de luz del azul o del rojo, pero todo está en este mismo espectro, en una determinada longitud de onda. Realmente el ADN, al parecer, es también un superconductor orgánico, con lo cual, aunque nos han enseñado a que casi todo es química y biología, se nos ha explicado bastante poco la parte energética de la conducción. Y sin embargo estamos utilizando desde no hace tanto tiempo la electricidad y todos damos por sentado la parte, digamos, de carga eléctrica. Nosotros somos un bioconductor. De hecho, el ADN es un conductor a una temperatura, a nuestra temperatura, cuando realmente los superconductores lo que necesitan son temperaturas muy extremas. Y se ha visto que la célula emite luz antes de morir, como hacen las supernovas, las estrellas. Lo que se ha documentado y han podido medir, y lo hacen casi todos, lo han hecho los rusos, es que nosotros podríamos tener una reparación de esa emisión, como recargando la batería de lo que nos hubiese ido vaciando nuestra célula del almacén biofotónico para volver a modular esa radiación de luz. Esto es una curiosidad que no quise saltarme de poner. Mirar la foto que hicieron con el telescopio espacial de una hebra de ADN a 80 años luz de grosor, y están en la galaxia. Realmente yo no sé si será o no será, pero parece una hebra de ADN cargada de luz. Y ahora os voy a intentar igualmente documentar. He copiado, si habéis visto alguno de vosotros, he copiado las diapositivas porque me parecía representativo. La imagen era como más fácilmente comprensible. De la conferencia del doctor Braden. El doctor Braden es un físico que estuvo trabajando durante muchos años, ahora realmente estuvo trabajando como geólogo en Phillips Petroleum, y hay una conferencia que realmente ya os recomendé el año pasado y os vuelvo a recomendar, que se llama La ciencia de los milagros. Se hicieron 3 experimentos, se han hecho muchos más, pero él habla en concreto de estos 3 experimentos. Mirad, en el experimento 1, que lo hizo un físico cuántico, el doctor Vladimir Poponin, cogieron un recipiente vacío y un lugar en el que medir la distribución de los biofotones de luz, pusieron ADN en el recipiente y a continuación vieron qué pasaba, y lo que hacían los fotones era enlazarse a esa hebra de ADN alrededor de ella. Cuando quitaron la hebra de ADN, los fotones pensaban que se quedarían esparcidos y se mantuvieron en la forma que habían estado adheridos al ADN, con la forma de la hebra.
lo que hicieron y denominaron como ADN fantasma, porque realmente se quedaban los fotones en la memoria de donde habíamos tenido ADN. Lo que nos viene a decir en este primer experimento es que el ADN se comunica con las partículas de luz. Hicieron un segundo experimento, esto lo hicieron los militares, con bastantes muestras en la boca de donantes. Cogieron una muestra, igualmente intentaron medir, donde colocaron en un envase, volvieron a poner el ADN, volvieron a ver qué pasaba, pero en esta ocasión el donante estaba, el ADN en una habitación y el donante en una primera ocasión estuvo a 20 metros de donde estaba la muestra. Lo que hicieron fue entrenar a meditadores profesionales en una determinada emoción y recibieron diferentes estímulos. En esos estímulos de tristeza, de alegría, de miedo, de enfado, etc. Y midieron simultáneamente la emoción del el experto meditador que estaba enviando la emoción y del ADN. Y los registros y los picos emocionales se repitieron en el exactamente mismo tiempo conforme estaban haciendo la medición. No hubo diferencia. Este mismo experimento se repitió. En esta ocasión el ADN estaba en Los Ángeles y en Phoenix a 700 kilómetros. Seguía repitiéndose exactamente la misma medición en el mismo tiempo de la misma emoción. Lo que nos dice este segundo experimento y comprobaron es que el efecto es instantáneo tanto en el ADN como en el donante. Nos mantenemos conectados con nuestro ADN. Estamos conectados a la distancia que estemos. Y en un tercer experimento, este experimento se hizo en el instituto en California. Lo que estaban realmente estudiando eran las frecuencias del corazón. De hecho, lo llamaron efectos locales y no locales de las frecuencias coherentes del corazón y cambios en la conformación del ADN. Igual, tomaron muestras, aislaron y entrenaron personas. En esta ocasión, realmente leer el detalle de este experimento casi pone los pelos de punta, porque lo que hicieron fue mandarle a los meditadores entrenados en sentir determinadas emociones, mandaron nombres, fotografías y el detalle. De hecho, el experimento lo hicieron con pacientes con SIDA, con VIH. Y lo que hicieron, igualmente entrenaron en emociones de amor, de odio, de compasión o de perdón. Mirar, con emociones de amor, aprecio, compasión y perdón, lo que pasó es que el ADN estaba expandido y relajado, de manera que determinados genes se podían leer mejor, porque el ADN no estaba comprimido. Lo que pasó cuando la emoción pasaba a ser de odio, temor, celo, miedo, etc., es que el ADN estaba comprimido y se dificultaba el funcionamiento incluso del sistema inmunológico. El resumen, que ya lo he adelantado en cada uno de ellos, es que en el primer experimento realmente nuestro ADN tiene efecto directo en nuestro mundo, en los objetos físicos que componen nuestro mundo. En el segundo vemos que permanecemos conectados con nuestro ADN y en el tercero demostramos que las emociones humanas están afectando el campo que nos rodea, incluso en la distancia. Y hay suficientes experimentos viendo que la conciencia de grupo se organiza y crea orden. Y os he puesto estas fotos de multitudes y están muchos trabajos, se hicieron sobre todo en los años 70 y 80. Se midieron en ordenadores que hacían mediciones al azar. Cuando medían en un concierto de los Beatles, cuando se reza, cuando se mueve, en los partidos de fútbol, cuando se mueven determinadas emociones globales, se empiezan en esos mismos ordenadores a generar frecuencias que son coherentes, que ya no son al azar. ¿Qué quiere decir? Que lo que pensemos y lo que hagamos tiene una onda que modula, y ahora después veremos, espero que podamos ver un vídeo, que podemos modular una determinada frecuencia y cambiaremos el ADN. Esto también lo podemos, y seguramente es el fundamento de por qué los cristales del agua del famoso Masaru Emoto, y seguramente algunos de vosotros lo habéis podido escuchar o ver,
Lo que hizo fue coger agua, igualmente se hicieron los experimentos con emociones de miedo, lo que hizo fue congelar el agua y hacer fotografías de los cristales del agua, mirar la diferencia de los cristales del amor y del cristal del odio. Y el desarrollo, que no he sido ya capaz porque creo que era demasiado contenido, pero es curiosísimo si entráis en ver realmente las características del agua. Pensar que somos un 70-80% de agua y que nuestro entorno es agua, y la molécula del agua tiene unas propiedades curiosísimas y se van enlazando de una forma que forman cristales, y prácticamente ninguna gota de agua vuelve a repetirse al lado de la otra. Imaginaros lo que incorporamos de luz en cuanto a lo que incorporan las plantas, incluso que nos comemos, que son las que más almacenan, y en lo que estamos ingiriendo con agua y con el tipo de alimento. Veréis que al final cerramos el círculo, todo tiene que ver. Cómo sentimos, el cómo comemos, incluso cómo sentimos con respecto a lo que estamos comiendo. El doctor Gaynor utiliza la terapia de la música, porque en los experimentos que realizó el doctor Emoto utilizaron música, utilizaron emociones, realmente los cristales varían. Incluso con una sonata de Mozart creo que los cristales eran especialmente bonitos, y con una sonata con música electrónica el agua tenía unos cristales bastante desestructurados y bastante feos. Y en el hospital oncológico, que tienen un centro integrativo, se utiliza la terapia con los cuencos para los pacientes oncológicos. Realmente ahora la historia pasa por ¿y cómo aplicamos esto en nuestro día a día? Porque todo esto está muy bien, pero tenemos realmente un aprendizaje que nos han grabado, y como dice Bruce Lipton, bien, ahora me dices que me puedo mover los genes, pero que estoy condicionado no tanto por lo que me pasaron mis ancestros, sino por lo que me han grabado hasta los 7 años, mi profesor, mi compañero del colegio, o lo que me han ido diciendo en casa, y qué capacidad tengo yo para mover aquello. En el tercer experimento que vimos, que hemos descrito antes, lo que habían visto era que el campo de frecuencia más poderoso de nuestro cuerpo de emisión de onda electromagnética es el corazón. El corazón emite hasta 2 y 4 metros alrededor un campo eléctrico que nos forma como que estuviéramos como en una energía toroidal. Ahora veremos una imagen. Y lo que nosotros sentimos en general como emoción aparece básicamente como emoción de amor y odio, o de miedo. Son, digamos, las dos emociones básicas. En esa emoción de amor y de miedo, que serían, digamos, los dos extremos antagónicos de una misma frecuencia, lo que nosotros vamos a poder sentir dependerá de cada uno. Quiero decir, para que hagamos diferencia entre lo que es el pensamiento, la emoción y el sentimiento, estaríamos hablando de las dos emociones extremas, de amor y odio, que nosotros, cada uno de nosotros, pasaremos a nuestro raciocinio y pensaremos de una determinada manera, haremos en función de, bueno, pues yo puedo estar viendo un perro y a mí el perro me da miedo, yo puedo estar viendo un perro y a mí el perro me genera, todos los perros me gustan y me genera una emoción a mí, que he grabado yo. En el momento que yo pienso qué emoción me genera, estoy sintiendo, y esa emoción solamente es mía. Los dos podemos estar viendo el perro, pero la emoción será de cada uno. De manera que el sentimiento lo genera el campo energético, y lo hemos generado de la emoción pasada por nuestro cerebro, de alguna manera racionalizando lo que yo guardé en el aprendizaje que yo hice. El por qué me aprendí que el perro era mi amigo o era mi enemigo. Lo que acabo de decir, el campo electromagnético del corazón manda una frecuencia a una distancia inmediatamente cercana de 2-4 metros como poco. Y esta es la energía que os digo que estaríamos generando. Cuando no manejamos las emociones conscientemente y nos dejamos llevar de la ira, de la rabia, de la... he tenido un problema en el trabajo, he tenido un enfado con mi hijo o con mi marido o con mi jefe o con quien sea, y me dejo enredar en esa emoción, mantendré esa emoción.
Es muy fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, pero hay que entrenarlo, el hacer conciencia de que yo soy quien puedo modificar y solamente yo ese sentimiento, y lo puedo aprender, será la manera en que yo tenga la conciencia de que me puedo sanar. Os lo he adelantado antes, lo explica Lipton, cuando realmente vemos que determinados pensamientos y determinadas emociones están en nuestra mano y en nuestro interior, empezaremos a hacer conciencia de que puedo empezar a intentar cambiar. Y no vale, esto no se puede porque es lo que tengo. Puedo cambiarlo, lo tengo en mi mano. Mirad, Dostoyevski ya nos decía, cada hombre tiene remembranzas que no le contaría a todos, pero solo a sus amigos. Él tiene otros asuntos en su mente que no revelaría ni siquiera a sus amigos, pero solo a sí mismo, y eso en secreto. Pero hay cosas que un hombre teme decirse incluso a sí mismo, y cada hombre decente tiene un número de tales cosas almacenadas en su mente. Esto vendría a ser nuestro consciente y nuestro subconsciente. En eso que comentábamos antes de yo me han ido diciendo un no desde pequeño, yo he tenido que aprender a salir y a guardarme esas emociones. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Yo necesito trabajar con los dos, lo mismo que necesito para caminar, como hacemos con una determinada coherencia o con cuanto más integremos y más incorporemos un lado y el otro del cerebro, mejor podremos funcionar. La clave estaría en cambiar determinadas conductas. Vamos a considerar, y ya se empieza a considerar, que realmente tenemos una computadora biológica. Ya hemos hablado antes de que tenemos electrochips biológicos que podemos modificar. Esta imagen nos dice que está enfadado. Seguramente va a empezar a dar gritos. Seguramente está nervioso, probablemente taquicárdico. Este pensamiento lo hemos hecho todos solo con ver la foto. Seguramente ninguno de nosotros hemos tenido que entretenernos en hacer absolutamente nada. Esto lo ha hecho nuestro cerebro intuitivo y lo hacemos continuo y permanentemente todo el día. Y ahora esto, seguramente, para todos, seremos capaces de decir, bueno, es una multiplicación. Hombre, no me va a dar 1.000.000, pero tampoco me va a dar 100. Pero si me quiero poner a pensar cuánto me va a dar, puedo decidir desde mi consciente y pararme a entretenerme en decir, voy a hacer el cálculo o me da lo mismo. Pero ya no puedo, si no me entretengo en pararme a pensar y a estar en el consciente, sacar muchas más conclusiones. Nuestro cerebro intuitivo, nuestro subconsciente es muy rápido. Cada cosa que ve la decide rápidamente, no se tiene que entretener en pensar. Y es casi el 95% de nuestro día a día. Nuestro cerebro subconsciente funciona para casi todo. Y con los programas que yo descargué. Un bebé aparece con una carga genética heredada, con unos aprendizajes heredados y conforme va aprendiendo va descargando aplicaciones. Pensar en algo fácil, que para todos o casi todos tendremos el carnet de conducir, todos los que estamos aquí, y el día que nos sentamos delante del coche, tengo que mirar el retrovisor, el pedal, el freno de mano, y resulta que esto es un enredo tremendo. Conforme lo repito y lo repito y lo repito, lo interiorizo, me descargo la aplicación en mi cerebro intuitivo y yo me subo hoy al coche, arranco, no miro si he bajado el freno de mano, si he mirado y he puesto bien el retrovisor, y llego a mi casa y no sé ni cómo he llegado, porque si acaso he ido hablando por el móvil o con quien llevo al lado y pensando en 40 cosas más. Eso lo hacemos cada día, con todas las aplicaciones que llevamos. Si hacemos conciencia de que esas aplicaciones las podemos reaprender, lo mismo que fuimos capaces de aprender a llevar el coche, seremos capaces de modificar. El no grito, no me altero tanto, modificaré algo. No se trata de que estemos sin emoción, se trata de que controlemos nuestra emoción a lo que queremos que esté. Luego podemos reorganizar el cableado. Nuestro cerebro hasta hace muy poquito pensábamos que no se podía mover y a día de hoy está muy consensuado que sí se puede recablear, que hay neuroplasticidad, que vuelven a crecer neuronas, que se pueden reconectar las que ya tenemos.
El cerebro derecho es creativo, imaginativo, intuitivo, es el que se guarda, el decir, yo veo el bosque, pero yo no me pongo en entretenerme, en mirar si hay cada uno de los árboles. El que ha sido el intuitivo que ha mirado la cara y ha decidido la decisión de que el otro estaba alterado. El cerebro izquierdo, en general, es el que se tiene que entretener en el cociente, en hacer la cuenta de la multiplicación que hemos visto antes. Esto ya lo han documentado en muchas ocasiones y realmente sí está escrito y publicado que si modificamos nuestras emociones estamos modificando nuestra biología. Imaginaros lo que estamos diciendo, podemos sanarnos a nosotros mismos. Hay muchísimos trabajos a propósito de solamente el efecto placebo. ¡Buah, eso no sirve! Si con que tú sepas, y hay suficientes trabajos de que el efecto placebo ha conseguido, incluso en cirugías, sanar a determinadas personas que pensaban, eso se hizo en un doble ciego, en pacientes con artrosis de rodilla, que un grupo pensaba que estaba operado y rehabilitó porque solamente pensó que estaba operado y había pertenecido al grupo placebo. La interacción entre los procesos inconscientes que hemos heredado y los estímulos de nuestro cociente lo que van a hacer es cambiar y nuestras emociones van a formar parte de ese proceso. Claro que podemos hacerlo desde el cociente, es fácil, no, porque es como sería estar hablándole al ordenador y que nosotros pretendiésemos que el ordenador regrabara el programa. Hay técnicas y hay procedimientos. Evidentemente luego está la habilidad de cada uno, tenemos que tener conciencia de esto, pero existen técnicas como la hipnosis, que sí seguro conocéis todos, que además se la ha demonizado bastante. Existe a día de hoy la PNL, la biodescodificación, el Psyche, todavía se conocen muy poquito algunas de las técnicas y son súper efectivas porque realmente son herramientas que nos dejan entrar rápido al subconsciente y cambiar la aplicación que llevamos en el disco duro. Mucho más rápido que estar pensando desde el cociente, quiero cambiar, yo me quiero portar bien, yo quiero sentirme feliz, pero vuelve a salir mi cerebro intuitivo con la rabia que a mí me genera cada vez que yo veo determinadas escenas o con el miedo que a mí me da el perro. Tengo que cambiar la aplicación del disco duro, no vale que me lo ande repitiendo desde el cociente. Mirad lo que ya decía la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es su fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado al regalo. Y esto casi más bonito todavía. Los que dicen que es imposible no deberían molestar a los que lo están haciendo. No hay nada imposible. Era imposible un determinado récord de una determinada carrera hasta que la primera persona corrió en un tiempo récord y saltó a tener un récord diferente y a partir de ahí ya era posible. Y eso con muchas más cosas de las que imaginamos. Trabajando en procesos de desarrollo interno se puede establecer comunicación con nuestro ADN, ya lo hemos dicho. Y a mayor desarrollo de la conciencia de la persona, tendremos menos necesidad de cualquier aparato. Podemos lograr resultados por nosotros mismos. Y el trabajo más difícil es el que hacemos cada uno con nosotros. Que sepáis que hay herramientas que ya os he dicho al principio de la conferencia, espero poder contar y ya cuento con una persona que me va a poder ayudar en que esto lo podamos ofrecer desde la clínica porque tenemos la formación y las herramientas para que evidentemente lo divulguemos y aprendamos podemos hacer hipnosis, podemos hacer Psyche y os podemos ayudar a quien quiera y lo necesite. Y le dejo la palabra, esta frase también me parece una ayuda para casi todos nosotros. Cuando empecé a quererme me liberé de todo lo que no era bueno para mi salud, comida, personas, cosas que me empujaban hacia abajo y me alejaban de mí mismo. Al principio lo llamaba egoísmo saludable, ahora sé que se llama amor a uno mismo. Muchas gracias a todos.
Uno hizo mi compañera Irene, otro lo hice yo con mi pareja. Me refiero porque mandábamos la emoción los dos. Lo que hicimos fue coger trozos. Hubo otra persona que he visto que se ha tenido que ir. Erika y Asensio hicieron otro. Tenemos 6 vídeos cortitos que nos ha hecho el favor Erika de montarlos para que vierais la diferencia. Lo que hicimos fue poner en un bote amor y mandar la emoción del amor, y en otro bote odio y mandar la emoción del odio, y grabar el vídeo de lo que había ido pasando. Han variado los tiempos. En el caso, por ejemplo, del tomate, que ahora lo veréis, fueron 3 días. Me preguntaban cuánto tiempo, qué tipo de herramienta o qué tipo de producto. Pues en base a lo que os he ido contando, las emociones van a interferir igualmente en cualquier producto orgánico. Si somos capaces, creo y espero que lo podáis estar viendo, de modificar a nivel biológico algo que es el arroz, o que es el jamón, o que es un tomate. Realmente tenemos 3 muestras de amor, otra de grasa, otra de jamón, y os invito a que hagáis cada uno el experimento en casa. Mandar la emoción, pensar que no solo podemos quedarnos con la emoción, sino que se la mandamos a nuestro alrededor. Ya os comenté que emitimos un campo electromagnético que abarca, y ya habéis visto en los experimentos que nos explica Braden, que a kilómetros de distancia estamos consiguiendo llegar. Mirad, el experimento que os comenté que se hizo con SIDA, realmente lo que hicieron fue mandar fotografías. Hicieron mediciones en pacientes que estaban inmunodeprimidos, que estaban con tratamiento, mandaron la emoción a grupos diferentes. Hubieron unos meditadores expertos a los que les pidieron que rezaran y mandaran emociones de amor y de sanación a los pacientes con SIDA, y tuvieron 300.000 en porcentualmente mejora por los que rezaron con emociones de amor, y a los que les mandaron, y muchas mejores respuestas que con el tratamiento químico. Que sepáis que somos capaces de emitir y de estar en esa vibración, y si estamos en la vibración del odio nos estamos pudriendo, y si estamos en esa emoción del amor podremos sanar. Y de esto documentación hay a propósito de trabajos bastante bien reglados que tenéis acceso a buscar en internet, ya no solo lo que hemos mandado. No obstante, lo colgaremos en la web, intentaremos que el vídeo lo podáis ver. A los que tengáis interés, colgaremos la charla en la web y la intentaremos enviar.